ya finalizando el ejercicio Salitre 2022, el día miércoles, enmarcados dentro de la Operación Aérea Compuesta 3, se llevaron a cabo tareas de servicio y búsqueda y salvamento aéreo, en las cuales, además de las aeronaves empleadas en las pasadas jornadas, la Fuerza Aérea de Chile puso a disposición sus helicópteros. Durante la jornada, la unidad también recibió la visita de autoridades que se interiorizaron sobre las tareas realizadas. Dentro de la misión, durante ese mismo día, los A4AR concretaron tareas de interdicción aérea y los IA-63 Pampa 3 cumplieron el rol de escolta de rescate de los helicópteros chilenos desplegados. Por otra parte, en el día de la fecha, finalizó con éxito el ejercicio multinacional Salitre 2022, luego de 2 semanas de entrenamiento combinado durante los cuales se realizaron más de 300 misiones aéreas con 50 salidas diarias, en el que participaron más de 800 personas y 37 aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina, Brasil y Chile. Para finalizar, el director del evento, General Romanini, destacó el profesionalismo de quienes formaron parte de este Salitre 2022, junto con el agradecimiento por su trabajo y esfuerzo permanente, además de extender una invitación para reencontrarse nuevamente en este mismo evento en el año 2026. Cambiando de información, en Río Grande, el Batallón de Infantería de Marina número 5 llevó a cabo una campaña de tiro en la zona general de la estancia José Menéndez, con el propósito de alcanzar los niveles de adiestramiento en tiro ordenados. Para cumplir con las actividades programadas en el terreno, la unidad contó con el apoyo logístico del Grupo Servicios para Apoyo de Combate del Destacamento Naval Río Grande. En los primeros días, se rindieron las condiciones previas de tiro escuela en el polígono y posteriormente se rindieron las condiciones de tiro escuela en el terreno, que incluyó el tiro de combate con misil antitanque AT-4. Finalmente, la actividad culminó con la ejecución de tiro de combate a nivel sección de tiradores, alcanzando resultados muy satisfactorios. Durante la ejecución de dicha actividad, además del análisis de tiro propiamente dicho, se tuvieron en cuenta diversos aspectos tales como la apreciación de la situación, el aprovechamiento del terreno, la impartición de las órdenes de fuego y la integración de la maniobra con los apoyos de fuego. Esta actividad forma parte del Plan Anual de Adiestramiento del Comando de la Infantería de Marina, que busca incrementar de manera sostenida las capacidades de sus unidades.